Cuando el Estadio Sánchez-Pizjuán se dispone a cumplir 6 décadas, sigue reluciendo y dándole lustre uno de los añadidos que lo vino a complementar dentro de su larga andadura. El mosaico de preferencia fue una feliz idea dentro de las mejoras que se hicieron a raíz de las reformas acometidas para que el Coliseo sevillista fuera sede del Mundial 82. El artista cordobés Santiago del Campo fue el artífice de este magno mural cerámico que sigue siendo orgullo del sevillismo y admirado por cuantos se acercan a diario a los aledaños del Estadio de Nervión. El 23 de abril de 1982 se inauguró esta original obra de arte de 470 metros cuadrados. Su creador lo ideó bajo la siguiente premisa: yo lo que quiero resaltar en el mosaico no es la competencia ni la competitividad. Quiero resaltar la fraternidad que da el deporte, lo bonito que es jugar con el otro y respetar al contrario. Que el escudo sevillista esté escoltado por los banderines de rivales señeros y que tenían algún vínculo significativo con la entidad hasta esa fecha, refuerza la idea de fraternidad deportiva que inspiró al autor. Ese mensaje perdura en el tiempo, aunque falten muchos escudos de equipos contrarios que han jalonado la historia del club desde entonces. La prueba está en que son miles los turistas y aficionados que cada año se retratan delante de este mosaico, convertido desde hace tiempo en uno de los símbolos más fotografiados de la capital hispalense. De todo lo que rodea esta inmortal obra, que perdura y engalana la fachada de preferencia del remodelado Estadio del Sevilla, nos habla el programa de hoy. Con motivo de la elección como sede de los Mundiales de Fútbol celebrados en España en 1982, se quiso engalanar el Estadio Sevillista. Para ello, además de otras intervenciones, se le encargó al pintor y muralista Santiago del Campo la construcción del mural de preferencia del Ramón Sánchez-Pizjuán. Del Campo, natural de Córdoba, se traslada a Sevilla siendo niño y se convierte en un gran sevillista. Establece su estudio en la calle Betis, a orillas del Guadalquivir, y es allí donde se realiza el mural. Esto es una bellísima obra de unas proporciones descomunales. Es un mosaico nada más y nada menos que de 470 metros cuadrados de superficie, donde intervinieron más de 25 personas. Está instalado en la fachada de preferencia y coincide con la construcción de la visera de preferencia, dándose una nueva señorial imagen al exterior del estadio. Previo a ello, aunque el estadio se terminó de cerrar totalmente en 1975, su aspecto aún dejaba mucho que desear, faltaban muchos detalles en referencia al proyecto inicial. A continuación podemos observar el estado en el que estaba el exterior en el momento del 75 aniversario, en 1980, tan solo 2 años antes del Mundial. Más de 200.000 teselas irregulares de fina y delicada artesanía, signos de la rica diversidad que se aglutina en torno al Sevilla Fútbol Club, componen esta maravillosa obra de arte que tiene que entenderse como tal. Aquí vemos 1 metro cuadrado y las teselas que las componen. El mosaico trata igualmente de recoger determinados momentos históricos del Sevilla Fútbol Club, además de enfatizar en su figura principal, que es el escudo sevillista, que Santiago del Campo personalizó en su diseño hasta el punto que fue adoptado tal cual por el sevillismo. Desgraciadamente, la historiografía del equipo blanquirrojo no siempre ha sido suficientemente investigada y se repitieron muchos errores de una publicación a otra a lo largo del tiempo. Dichos errores, sacados de la citada fuente, fueron recogidos en el mural indefectiblemente, aunque una obra de arte, que es lo que es, puede permitirse el lujo de interpretar la historia como el artista le venga en gana. Pasamos al análisis de la parte inferior, donde hay unas siglas y unos años dentro de lo que parecen ser unos escudos, que vamos analizando a continuación. En primer lugar vemos PSS 1905 y significa Prado de San Sebastián, que fue el primer campo y año de fundación, entendido en la época como el año de su fundación hasta hace muy poco.
El Sevilla Fútbol Club comenzó a principios de siglo a jugar en el campo de la fábrica de vidrios de la Trinidad, en la avenida de Miraflores. En esa fecha jugó también en la Huerta de la Mariana, donde hoy está la Plaza de América, e incluso a orilla del río Guadaíra, cerca del campo de prácticas de ingenieros en el Cortijo de Pineda. En estos primeros años no se puede hablar de campos o estadios, sino de zonas descampadas donde se jugaba. El Prado era un amplísimo espacio en el que no hubo terreno de juego específico por esa fecha. No había una ubicación estable, todo era de forma muy eventual a no haber un terreno claro. En aquellos años el campo se limitaba con cuerdas, no estaba vallado y las porterías se desmontaban tras los partidos. De hecho, cuando se tiene que disputar un partido más o menos serio, como cuando se jugó para recaudar fondos para los damnificados por el terremoto de Mesina en 1909, se elegía un recinto cerrado y más formal, como era el hipódromo de Tablada. No es posible, por tanto, afirmar categóricamente los postulados de esta primera reseña. A continuación vemos 1908 PDE, que significa Campo de la Plaza de España. Aunque podría ser una denominación a posteriori, ya que las obras de la majestuosa plaza no comenzaron hasta 1914. Su inauguración oficial no se produce hasta 1929. El campo de la Plaza de España se construyó frente al cuartel de ingenieros y no era tampoco un emplazamiento demasiado fijo. Ahora vemos 1910M, que significa Campo del Mercantil. El Campo del Mercantil, situado también en el Prado de San Sebastián, en la zona que está entre los juzgados y la estación de autobuses, fue la primera instalación que podríamos denominar seria para practicar el fútbol en Sevilla, aunque se inauguró el 1 de enero de 1913 y no en 1910 como reza el mosaico. El siguiente escudo reza RV 1918, Campo de la Avenida de la Reina Victoria, que es lo que significa. El campo de sport de la Avenida Reina Victoria, hoy Avenida de la Palmera, se inaugura el 20 de octubre de 1918. Efectivamente, la leyenda en este caso es correcta. A continuación vemos SH 1923. Se refiere a Spencer y Herminio, los dos primeros sevillistas internacionales. Debutaron en el propio campo del Sevilla Fútbol Club ante Portugal el 16 de diciembre de 1923 en el primer partido disputado por la selección en Andalucía. 1929 N, que significa Nervión. Nuevamente se confunde la fecha del estadio de Nervión. 1909 se indica en el mosaico, pero en la realidad es que se inauguró el 7 de octubre de 1928. A continuación vemos 1958 RSP. Se construyó el actual estadio y ahí aparece. Vemos M 1982, Mundiales de Fútbol de España en 1982. No en vano iba a acoger toda una semifinal de un campeonato del mundo. I say that I'm sorry. If I could change things, girl, don't you think I would? Now I'm down on my knees and I'm asking God, why would you do this to me? Why would you do this to me? Oh, if only I could love you like you want me to. Soy sevillista desde mis 11 años, me parece. Tenía una tía que tenía una tienda en la calle Alcaicería, que es una calle, es como un zoco árabe que hay en Sevilla, ¿eh? Y con el dinerito que daba eso y con que yo acababa de volver de la zona roja al terminar la guerra civil, y que era un sobrino muy querido y muy deseado durante 3 años que estuve en la otra zona del frente,
pues con ese dinerito y eso mi tía estaba dispuesta a darme lo que yo pidiera. Pues yo quise ser socio del Sevilla porque un tío mío me llevó a ver un Sevilla-Betis en Heliópolis que terminó 2-1 ganando el Sevilla. De ahí viene mi sevillismo, ¿no? En realidad viene de otra razón más profunda. Viene, y si alguien me lo preguntara alguna vez, un periodista, un colega vuestro llamado Juan Tebas, le dijo a un amigo mío muy bético, le dijo: Santiago del Campo es buena gente, ¿no? Lástima que sea tan sevillista. Eso es. Y ya me preguntó a mí: ¿tú por qué eres sevillista? Y dije: porque vi jugar a Andrés Mateo. Andrés Mateo era medio izquierda del Sevilla, de Halconero Félix Mateo. Eso. Bueno, pues este Mateo era el mejor. Yo se lo dije una vez a él y me dijo: para bueno mi hermano que jugaba en el sur de Francia. Es una cosa exquisita jugando, ¿no? Fue internacional contra Alemania, contra Francia, y como entonces el ser de Sevilla era maldito para la selección española, porque cualquiera era internacional menos un jugador del Sevilla o del Betis. Eso era dificilísimo. Por ejemplo, que Arza haya sido internacional 4 veces, eso es grotesco. Porque Arza fue el único jugador de España que se quiso llevar San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo de Almagro es el equipo que enseñó a jugar al fútbol en los años 49 o a veces que hizo una gira por España. Yo tengo muy claro que a mí yo lo que quiero resaltar no es la competencia o la competitividad, quiero resaltar la fraternidad que da el deporte y lo bonito que es jugar con otro a una cosa y respetar al contrario. Es decir, quiero primar lo que es el respeto y lo que es el deporte como convivir. Y entonces pienso, para eso, se me ocurre enseguida, para eso hay un testimonio inmediato de la convivencia, que es la tarjeta de visita. En los clubes, cuando se enfrentan por primera vez, intercambian sus tarjetas de visita con sus domicilios. Esos son los banderines. El banderín se da en el primer encuentro y el banderín tiene la fecha de ese momento y tiene el testimonio del amigo. Aquel día que jugamos, toma tú este recuerdo y yo tomo el tuyo. Y entonces cada uno atesora eso. Claro, el club que tiene muchos banderines es que ha sido muy importante. La relevancia de esos banderines significa la relevancia del mundo de sus relaciones. Todo eso lo va a dar esa presencia de banderines. Uy, extraordinario, me encanta, porque estoy haciendo mi política. Mi política es primar eso, no primar las veces que le he ganado a Menganito. Eso cualquiera lo hace. Lo malo es lo difícil es ser un caballero y saber perder. Eso sí que es difícil. Por eso hay que empezar por saber ser amigo y por saber conservar el recuerdo del otro. Luego vamos a jugar a lo más duro posible en el campo, pero sabiendo que el otro tiene el mismo derecho que tú tienes a ser duro. Entonces, bueno, pues de ahí viene la idea de los banderines. Si tú, al pasar bajo el mural, al entrar en el estadio, miras para arriba en la derecha, verás una lista de nombres que llega hasta el final, abajo, donde están primero los nombres de los técnicos que dirigieron la colocación, que son peritos aparejadores o ayudantes de obras públicas, tal mío como firma los nombres emparejados por pareja. Y me parece que deben ser pues 20 y tantos nombres, o 20 nombres. Bueno, y luego están los técnicos. Hubo una consulta muy afortunada a Madrid por parte de la constructora a un departamento técnico de ingenieros para que dijeran qué material, qué pegamento convenía usar en un material que iba a sufrir el frío de Sevilla, que es grande en diciembre, en la madrugada, o el calor del mes de agosto. Tiene que ser un pegamento que resista ese movimiento, ¿no? Bueno, pues lo resistió perfectamente. Se han caído de vez en cuando algunas piececitas. En Sevilla yo tengo muchas piezas, las cedo y se sube con una guindola y se pone lo que se haya caído. No ha sido problema hasta ahora. Borde con sombra y parte de brillo. Así que es una cosa complicadísima. Hacer todo eso era muy fácil que algo fallara, ¿no? Y fuera una merreír horrible, ¿eh? Pues entonces lo hice con mucho cuidado, por eso cuando ya bajó el telón, bueno, antes yo había visto ya el balón y se veía maravillosamente, perfecto, y se veía que San Fernando no estaba ni haciendo muecas, ni mirando a nadie, todo eso era muy arriesgado, ¿no? Sobre todo porque no se puede poner el andamio otra vez y subirse, ¿no?
el que yo esté unido a la imagen del Sevilla, por mucho tiempo confío, ¿no? Me levantaba con pánico cada día, porque yo decía, mira, si aquello se hace zona verde, el mosaico no puede ser un urinario público, no tiene sentido, en absoluto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así enfadados me invitaron, porque era la gente del Nervión Plaza, una persona que no solamente me invitó a la inauguración, me invitó, sino además me presentó al gran jefe del invento, que era uno que había sido ministro con Aznar, me parece, había sido ministro, y ese dirigía la empresa que construía, que atendía al Nervión Plaza. Nervión Plaza me parece que ellos mismos alquilan los locales a los que alquilan para tener ahí su establecimiento, ¿no? Bueno, pues eso tiene un jefe, y ese jefe me lo presentó esta amiga nuestra, ¿no? Eso, y yo le dije, bueno, encantado de conocerle, pero usted es mi enemigo, porque me ha puesto esto delante de mi mosaico, y digo, uy, no, por Dios, en absoluto, yo creo que se ve ahora mejor que nunca, y se va a ver mejor que nunca. Bueno, pues enseguida, como al día siguiente, ya empezaron a llamar amigos de mis hijos, a decir, oye, ¿cómo se ve el mural de tu padre? Mucho mejor que antes. Es decir, al contrario, enseguida hubo una reacción por la suerte de poder subir y verlo desde arriba, a la vez que verlo de abajo, de verlo enmarcado, de verlo siempre iluminado, porque antes había 2 postes con 2 bombillas, que la encendía Periquito o no la encendía, pero ya con el Nervión Plaza adelante sí que estaba encendido, es decir, que ganó mucho. Perdí que se viera desde el tránsito en coche, pero claro, se veía desde muy lejos y más convenía no mirar. Así que no fue una pérdida. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. Como cualquier templo que se precie de serlo, el del Sevilla Fútbol Club tiene su altar mayor, ante el que se fotografían miles y miles de personas, y ante el que personas como el gran Silvio Fernández Melgarejo rezaba extasiado por su fe sevillista. Contiene unos puntos que son muy enigmáticos y que tienen poca explicación para el visitante, más que la del diseño del autor. Pero en realidad tiene su significado. En el diseño original había una lista de jugadores históricos cuyos nombres debían aparecer en el mosaico, pero esto creó polémica, ya que desde la prensa se señalaba que era muy buena opción, pero si se producía el olvido de algún jugador legendario, daría el traste con el prestigio del proyecto. El club retomó esta cuestión, determinando finalmente que sería mejor que no apareciesen nombres en el mosaico. El autor lo sustituyó por esos puntos que son en realidad unos azulejos de color cobrizo. En el centro vemos el escudo del Sevilla Fútbol Club. De recordar que Santiago del Campo lo estilizó de forma personalizada, algo que gustó mucho al sevillismo para hacer posible que las letras entrelazadas SFC se viesen desde la lejanía. Pues recordamos que el centro comercial no existía en la época y el estadio podía verse desde la calle Luis de Morales. Las cambió del rojo al negro y modernizó los santos del escudo de Sevilla. El sevillismo lo adoptó rápidamente. El escudo aparece silueteado con azulejos de reflejos dorados. En torno a 60 banderines o escudos componen el conjunto artístico que aparecen a izquierda y derecha custodiando el escudo principal. Y son símbolos de amistad, de confraternización entre los clubes y de deportividad. Es la bienvenida que se otorga a todos basándose en la antigua tradición de intercambiarse banderines antes del comienzo de los encuentros, sobre todo la primera vez que se enfrentaban. Es el mural de la amistad en el deporte, no existe otro parecido en ningún otro lugar del mundo. La presencia de los banderines no responde a un criterio único, en algunos casos corresponden a enfrentamientos directos con el Sevilla Fútbol Club y en otros casos, como explicaremos, se corresponden con hechos muy concretos y en otros son escudos creados al libre albedrío artístico por el autor. Significar que hay escudos que guardan el criterio de haber jugado con sus equipos frente al Sevilla Fútbol Club a fecha del proceso artístico de creación del mosaico. Lógicamente se hace referencia a los clubes de más importancia, como es el caso del Bayern, el Milan, el Benfica en 1957 en Copa de Europa, el Stade Reims en el partido del cincuentenario sevillista, Madrid, Barcelona entre otros, y un escudo muy particular como es el dedicado a la afición con el número 12, un galardón que solo puede llevar la afición sevillista. España, desde la creación de la selección,
Ha jugado en la mayoría de los estadios sevillistas y no conoce la derrota. En la parte derecha del mosaico podemos ver los escudos de Arsenal, River Plate, la Juve y un detalle que no pasa desapercibido por los italianos que se acercan a contemplar la obra de arte, cuando observan que el banderín de la Roma aparece con los colores de su máximo rival, la Lazio, tal y como podemos ver en la imagen. También hay un grupo de banderines que no corresponden a ningún equipo conocido y que correspondieron a la inventiva del autor, pero que forman parte del conjunto, siendo una interpretación artística única. La inclusión del Torino en el mosaico fue decisión particular del maestro, aunque tampoco se ajusta al escudo del club. En su juventud le causó estupor el accidente aéreo del Grande Torino, así como el posterior minuto de silencio guardado en un partido del Sevilla Fútbol Club. Desde ese momento le guardó un cariño especial y de ahí su presencia en el mosaico. En la zona inferior izquierda aparecen los escudos de Racing de Ferrol, Sabadell y Celta, y están como homenaje a las finales de los distintos campeonatos de España que ganó el Sevilla Fútbol Club a fecha de la creación de la obra de arte, junto con el Barcelona, que aparece con fecha de 1946, por la consecución de la Liga en su campo. El mosaico ha sufrido algunos atentados, todos de carácter leve. Algunos desalmados le han arrojado pintura y piedras. Cada fractura lo hace más mosaico al tener más piezas. Un mosaico casi indestructible como el corazón y el coraje del sevillismo. Santiago del Campo, autor del gran mural cerámico de 480 metros cuadrados que decora la fachada del Ramón Sánchez Pizjuán, falleció el pasado mes de octubre. Su obra continúa siendo uno de los emblemas del conjunto sevillista y por ello en 2014 se aprobó en la Junta de Accionistas entregarle al creador la insignia de oro y brillantes del club. Fue en el pasado mes de abril, en el partido europeo ante la Fiorentina, cuando Del Campo recibió el preciado galardón acompañado de su familia. 6 meses después, y a sus 87 años, dejó huérfana a su más reconocida creación. Al reconocido ceramista, pintor y muralista le llegó uno de sus principales retos cuando el Sevilla le encargó el diseño de un mosaico con el fin de que coronase el diseño del estadio que se estaba engalanando para acoger el Mundial de España. En un principio se pensó acompañar el escudo con el nombre de jugadores sevillistas históricos, pero finalmente se optó por un fondo blanco y numerosos banderines de equipos españoles e internacionales. No se hace raro ver a los aficionados de otros equipos buscando sus señas de identidad en el mosaico, una obra que continuará siendo una referencia no solo deportiva, sino también artística en la ciudad, aunque su creador ya no esté con nosotros. I'm so over you, the way that you look in a 3-piece suit. Over, I'm so over you, the way that you held me when nobody else would. Maybe if I tell myself enough, maybe if I do, I'll get over. Tell myself enough, maybe if I do, I'll get all over you. You over you. I'm so over you, the way that you laugh at everything that I do. Over, I'm so over you, the way that you said that you'd always be true. And maybe if I tell myself enough, maybe if I do, I'll get over you.
I'm falling around you. I'm falling around